Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando mi hermana me suplicó que le prestara $10.000, alegando que era para una emergencia urgente, no dudé ni un segundo. Era mi familia, y la familia se ayuda entre sí. Pero cuando descubrí que los había usado para unas vacaciones de lujo, la confronté. Ella sonrió con descaro y dijo, ¿qué vas a hacer al respecto? Lo que no sabía era que yo tenía una respuesta que jamás se esperaba, una que la haría arrepentirse de sus mentiras de inmediato. Era un jueves por la noche, y estaba a mitad de preparar la cena cuando mi teléfono vibró sobre la encimera. El nombre Melanie apareció en la pantalla, y dudé por un momento antes de responder. Mi hermana no solía llamarme de la nada a menos que algo estuviera mal. «Hola», dije, secándome las manos con un paño. «Necesito tu ayuda», dijo de golpe, su voz temblorosa. «Es una emergencia». Mi corazón se aceleró de inmediato. Melanie siempre había sido un poco dramática, pero esta vez había algo en su tono, un verdadero matiz de pánico que me hizo ponerme en alerta. «¿Qué está pasando?», pregunté, apretando más fuerte el teléfono. Lanzó una explicación frenética. Sus cuentas se acumulaban, dijo, y un gasto inesperado había echado todo a perder. Su voz sonaba quebrada mientras describía el estrés que estaba pasando, como no sabía a quién más acudir. Sentí una ola de empatía recorrerme. Melanie siempre había sido un desastre con el dinero, pero esto sonaba serio. «¿Cuánto necesitas?», pregunté, tratando de mantener mi voz serena. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego respondió, $10.000. Casi se me cayó el teléfono. «¿10.000?», repetí, mi voz cargada de incredulidad. «Sé que es mucho», dijo rápidamente, sus palabras tropezándose unas con otras. «Pero te prometo que te lo devolveré tan pronto como pueda. Es solo que estoy desesperada ahora mismo». Miré fijamente la pared, mi mente trabajando a toda velocidad. $10.000 no era una pequeña cantidad, era una parte importante de mis ahorros. Pero Melanie era mi hermana. No siempre nos llevábamos bien, pero era mi familia. Y la familia se ayuda, ¿verdad? «Está bien», dije después de una larga pausa. «Lo haré». Su alivio fue palpable. «Gracias, gracias, gracias», dijo, su voz rompiéndose con gratitud. «Te prometo que no olvidaré esto». Esa noche, transferí el dinero a su cuenta. Mientras presionaba el botón final de confirmación, sentí una mezcla de emociones, alivio por poder ayudarla, pero también una ligera sensación de inquietud. Dejé de pensar en eso, convenciéndome de que estaba siendo demasiado paranoica. Durante los siguientes días, Melanie me envió varios mensajes agradeciéndome profusamente. «Me salvaste», decía uno de ellos. «No sé qué habría hecho sin ti». Comencé a sentirme bien por haberla ayudado. Sentí que había sido una buena hermana cuando más me necesitaba. En ese momento, no tenía idea de lo que realmente estaba haciendo. Si lo hubiera sabido, quizás habría pensado 2 veces antes de darle ese dinero. Mi vida había vuelto a la normalidad después de la emergencia de Melanie. No supe mucho de ella, más allá de algún mensaje esporádico agradeciéndome de nuevo por ayudarla. Me aseguró que estaba trabajando en un plan para devolverme el dinero, aunque sus explicaciones eran vagas. Me convencí de no preocuparme. Había hecho lo correcto. Entonces, una mañana tranquila de sábado, todo cambió. Estaba recostada en el sofá, desplazándome sin pensar por las redes sociales mientras bebía café. Mi dedo se detuvo en seco cuando vi un rostro familiar en mi pantalla, Melanie. Había publicado una foto de sí misma recostada en un sillón de playa, con un cóctel azul en una mano y unas gafas de sol enormes sobre su nariz. Detrás de ella, un océano turquesa imposiblemente claro, como sacado de una postal. El pie de foto decía, «Por fin viviendo mi mejor vida». Al principio, me sentí confundida. Melanie no me había mencionado nada sobre un viaje. Se suponía que estaba lidiando con su crisis financiera, no disfrutando de un paraíso tropical. Hice clic en su perfil y, en segundos, mi confusión se transformó en otra cosa. Ira. Su página estaba llena de fotos del mismo lugar exótico. En una, posaba frente a una piscina infinita con la leyenda, «Las vacaciones de mis sueños». En otra, vestía un vestido de playa fluido, sosteniendo una copa de champaña en lo que parecía ser una cena de lujo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como mi café se enfriaba en mis manos. No podía ser real. Me había llamado llorando por teléfono. Me suplicó que la ayudara, me dijo que estaba en una situación desesperada. ¿Y ahora esto? Presumiendo unas vacaciones pagadas con mi dinero. Cuanto más desplazaba, más me ardía la sangre. Las fechas en sus fotos dejaban claro que no era un viaje viejo, aún estaba ahí, publicando en tiempo real.
Mi estómago se revolvió con una combinación de ira y traición. Había vaciado parte de mis ahorros para ayudarla, creyendo que estaba rescatándola de un desastre financiero. Pero en su lugar, me había engañado para financiarle unas lujosas vacaciones. No era solo el dinero lo que me dañaba. Era el engaño. Me había mentido en la cara, se había aprovechado de mi confianza, y ahora lo estaba fanfarroneando. No lo iba a dejar pasar. Melanie había cruzado un límite. Y me aseguraría de que pagara las consecuencias de sus acciones. ¿Benito? Repetí, sintiendo como mi voz se elevaba. ¿Benito? Melanie, me llamaste llorando, diciendo que estabas arruinada financieramente. Te di $10.000 porque hiciste que sonara como si fueras a perderlo todo. ¿Y ahora descubro que los gastaste en unas vacaciones de lujo? Su reacción fue peor de lo que imaginé. En lugar de disculparse o mostrar el más mínimo rastro de culpa, sonrió con descaro. Relájate, dijo con un gesto indiferente de la mano. Merecia un descanso. He estado bajo mucho estrés últimamente. Me quedé mirándola, sintiendo como mi mandíbula casi tocaba el suelo. ¿Asters? Dije, mi voz temblando de furia. ¿Crees que el estrés justifica mentirme y robarme? Ese dinero se suponía que era para ayudarte a sobrevivir, no para financiar tus vacaciones de ensueño. Se encogió de hombros, completamente imperturbable. ¿Tienes suficiente dinero?, dijo. Estará bien. Además, lo necesitaba más que tú. Su descaro me dejó sin aliento. Esperaba que mostrara algo de remordimiento, tal vez incluso una disculpa, pero esta actitud arrogante y egocéntrica superó todo lo que había imaginado. Me mentiste, dije, con la voz temblorosa de rabia. Me miraste a los ojos, lloraste y me dijiste que estabas en crisis. Confié en ti, Melanie. Pensé que estabas a punto de perder tu casa o algo así, y vacié mis ahorros para ayudarte. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Puso los ojos en blanco, como si mis palabras fueran una exageración. Oh, por favor, dijo. Estás actuando como si te hubiera robado todos tus ahorros o algo así. Es solo dinero. Ganarás más. No podía creer lo que estaba escuchando. No se trata solo del dinero. Grité, dejando que mi ira finalmente estallara. Se trata de que mentiste, me manipulaste y usaste mi generosidad para financiar tus caprichos egoístas. Y ahora, en lugar de disculparte, actúas como si yo fuera la que está exagerando. Se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta, su sonrisa aún más burlona. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó, con un tono empapado de burla. Sus palabras rebotaron en mi cabeza, burlándose de mí. ¿Y qué vas a hacer al respecto? En ese momento, comprendí que Melanie no tenía la más mínima intención de asumir la responsabilidad de sus actos. Estaba convencida de que yo lo dejaría pasar. Que haría lo que siempre había hecho, ceder, perdonar y seguir adelante. Pero esta vez no. Respire hondo, obligando a calmar. Lo descubrirás pronto, dije, con la voz helada y firme. Su sonrisa vaciló por un instante, pero rápidamente la cubrió con indiferencia. Claro, lo que digas, dijo con un tono desdeñoso. Avísame cuando termines con tu drama. Me di la vuelta y salí por la puerta, mi mente corriendo a toda velocidad. No iba a permitir que se saliera con la suya. Melanie me subestimó, pero estaba a punto de aprender por las malas que yo no era alguien a quien se podía aprovechar sin consecuencias. Esto no había terminado. Ni de cerca. Las palabras burlonas de Melanie, ¿y qué vas a hacer al respecto?, se repetían en mi cabeza durante días. Cada vez que pensaba en su expresión arrogante, mi sangre hervía. Me había robado, me había mentido en la cara y luego tuvo la audacia de burlarse de mí. Pero lo que no se daba cuenta era de que yo no era tan indefensa como ella creía. Si pensaba que simplemente aceptaría su traición, estaba a punto de recibir una desagradable sorpresa. El primer paso fue reunir pruebas. Sabía que si quería hacerla responsable, tenía que ser meticulosa. Pasé horas revisando sus cuentas en redes sociales, capturando pantalla de cada publicación sobre sus lujosas vacaciones. Las fotos eran pruebas claras: cócteles en la playa, tratamientos de spa de lujo, cenas en restaurantes de 5 estrellas con títulos como "Me lo merezco". Luego, revisé nuestras conversaciones de mensajes de texto. Ahí estaban todos los mensajes en los que me rogaba por el dinero, afirmaba que estaba en una situación desesperada y prometía devolvérmelo lo antes posible. Guardé cada mensaje y los organicé cronológicamente para que toda su mentira quedara expuesta. Entonces recordé algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Durante mi visita para confrontar a Melanie, había notado algunos recibos arrugados en el bote de basura de su cocina. En ese momento no les presté mucha atención, pero ahora sabía que podían ser cruciales.
Regresé a su casa con la excusa de intentar hablar las cosas, y mientras ella divagaba sobre cómo yo estaba exagerando, me quedé en la cocina. Aproveché un momento en el que estaba distraída y discretamente saqué los recibos de la basura, metiéndolos en mi bolso. Más tarde, cuando los examiné, mis sospechas se confirmaron. Había transacciones en hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y una boutique especializada en ropa de playa. Los recibos eran la pieza final del rompecabezas. Junto con las publicaciones en redes sociales y los mensajes de texto, ahora tenía una montaña de pruebas que demostraban que había usado mi dinero para financiar unas vacaciones extravagantes. El siguiente paso fue buscar asesoramiento legal. Me puse en contacto con mi amigo Jake, que trabajaba como abogado. Jake siempre había sido directo y confiable, y sabía que me daría la orientación que necesitaba. Cuando le expliqué la situación, me escuchó con atención, su expresión se volvió más seria con cada detalle. Déjame ver si entendí bien, dijo. Te pidió $10.000 con el pretexto de una emergencia, pero en realidad los usó para unas vacaciones de lujo. Exactamente, respondí, mostrándole las pruebas que había reunido. Jake se reclinó en su silla, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. ¿Tienes un caso sólido?, dijo finalmente. Esto es un claro caso de tergiversación. Le diste el dinero de buena fe y ella lo usó para algo completamente diferente de lo que dijo. Escuchar esas palabras me dio una sensación de validación. Por primera vez desde que comenzó este problema, sentí que recuperaba el control. Jake me explicó las opciones que tenía. Podía enviarle una demanda formal de reembolso, presentando las pruebas y dándole la oportunidad de resolver el asunto en privado. Si se negaba, podía escalar la situación y presentar una demanda en el Tribunal de Reclamos Menores. De cualquier forma, Melanie tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con la ayuda de Jake, redacté una carta de demanda detallada. En la carta se describía todo: cómo Melanie me había contactado fingiendo una emergencia financiera, cómo le había prestado el dinero de buena fe y cómo lo había utilizado en unas vacaciones personales. Adjunté copias de todas las pruebas que había reunido, incluidas las publicaciones en redes sociales, los mensajes de texto y los recibos. Envié la carta por correo certificado, asegurándome de que tendría que firmarla y no podría alegar que nunca la recibió. El periodo de espera fue estresante, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, me preparé mentalmente para cualquier respuesta que pudiera darme. Conocía a Melanie lo suficiente como para anticipar sus reacciones: enojo, negación y probablemente un intento de hacerme sentir culpable para que me echara atrás. Pero esta vez estaba lista para ella. Esto ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de defenderme y dejar claro que no toleraría que se aprovecharan de mí. Melanie me había subestimado, pero estaba a punto de aprender una lección difícil. Cuando cruzas ciertos límites, hay consecuencias. Una vez que la carta de demanda estuvo en manos de Melanie, esperé una explosión, y no me decepcionó. Al día siguiente, mi teléfono sonó, su nombre parpadeando en la pantalla como una señal de advertencia. Respiré hondo antes de contestar, preparándome para la inevitable confrontación. ¿Qué demonios es esto?, gritó antes de que pudiera decir hola. Buenos días para ti también, Melanie, dije con calma. Esta carta, espetó. ¿En serio me estás pidiendo que te devuelva $10.000? ¿Qué te pasa? Somos familia. Su indignación era tan exagerada que casi me reí. ¿Qué me pasa a mí?, dije, endureciendo la voz. ¿Qué te pasa a ti? Me mentiste, me manipulaste para que te diera dinero y luego lo gastaste en unas vacaciones. ¿De verdad pensaste que iba a dejarlo pasar? Resopló con burla, su tono cargado de condescendencia. Oh, vamos. ¿Tienes dinero? Ni siquiera necesitabas esos 10.000. ¿Por qué estás siendo tan dramática? Escucharla minimizar mis ahorros como si fueran calderilla hizo que me hirviera la sangre. Ese no es el punto, Melanie, dije con firmeza. No se trata de si necesitaba o no el dinero. Se trata de que te aprovechaste de mí. Me mentiste y me usaste, y ahora crees que puedes salirte con la tuya. Su tono cambió de altanero a defensivo. No me llevarías realmente a la corte, dijo, tratando de sonar segura, pero sin poder ocultar la incertidumbre en su voz. Somos familia. La familia no se miente ni se roba entre sí, le respondí. Y si crees que no voy a seguir adelante con esto, claramente no me conoces tan bien como crees. Su respuesta fue predeciblemente desafiante. Bien, dijo tras una larga pausa. Haz lo que quieras. No me vas a asustar con tus pequeñas amenazas. No es una amenaza, Melanie, dije con calma. Es una promesa. Tienes 2 semanas para devolverme el dinero o para acordar un plan de pago. Si no lo haces, presentaré una demanda en la Corte de Reclamos Menores.
Soltó una carcajada amarga. Eres increíble, dijo. Todo esto por unas simples vacaciones. Necesitaba un descanso, ¿ok? ¿Es eso un crimen? No le di el gusto de responder a su comentario. 2 semanas repetí. Si no tengo noticias tuyas para entonces, nos veremos en la corte. Hubo un momento de silencio antes de que colgara. Me quedé sentada un rato, con las manos temblando ligeramente por la adrenalina de la confrontación. Odiaba que todo hubiera llegado a este punto, pero sabía que no podía echarme atrás. Si permitía que se saliera con la suya, solo reforzaría su creencia de que podía manipularme y aprovecharse de mis inconsecuencias. Las siguientes 2 semanas fueron un juego de espera. Le di todas las oportunidades para hacer lo correcto, pero, como esperaba, no me tomó en serio. En cambio, pasó esos días hablando mal de mí con cualquiera que la escuchara. Está exagerando todo esto, les dijo a nuestros amigos en común. Es solo dinero. No puedo creer que esté dispuesta a arruinar nuestra relación por esto. Me mantuve en silencio, negándome a involucrarme en los rumores que estaba difundiendo. Yo conocía la verdad, y sabía que cualquiera que realmente importara vería a través de sus excusas. Cuando pasaron las 2 semanas sin una sola palabra de ella, llamé a mi amigo abogado Jaque y le dije que estaba lista para proceder. Está bien, dijo. Presentaremos la demanda. Esto debería ser un caso sencillo, no te preocupes, lo tienes bajo control. Presentar la demanda fue más fácil de lo que esperaba. Reuní todas las pruebas que había organizado meticulosamente, sus mensajes de texto, las publicaciones en redes sociales, los recibos, y los presenté junto con la demanda. Sentí alivio al entregar los documentos, sabiendo que finalmente estaba tomando el control de la situación. Cuando Melanie recibió la notificación de la corte unos días después, las repercusiones fueron inmediatas. Me llamó nuevamente, esta vez completamente alterada. ¿De verdad estás haciendo esto?, chilló. No puedo creer que me estés llevando a la corte. Tuviste todas las oportunidades para arreglar esto, dije con voz firme. Te advertí lo que pasaría y me ignoraste. Ahora dejaremos que la corte decida. Su tono pasó de furia a desesperación. Por favor, dijo. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Te pagaré, lo juro. Tuviste 2 semanas para llegar a un acuerdo, le recordé. Ya es demasiado tarde para eso. Por primera vez, no tuvo una respuesta sarcástica. Terminé la llamada sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. No era así como quería que terminaran las cosas, pero Melanie no me había dejado otra opción. A medida que se acercaba la fecha del juicio, me preparé para la confrontación que se avecinaba. Melanie podría haber pensado que estaba faroleando, pero estaba a punto de aprender de la peor manera que hablaba en serio. No pasó mucho tiempo antes de que la familia se enterara de mi disputa con Melanie. La noticia de la demanda se propagó rápidamente y, de repente, todos tenían una opinión al respecto. Llamadas y mensajes comenzaron a llegar, cada uno con una perspectiva diferente. No puedo creer que Melanie te hiciera eso, dijo mi prima Sara por teléfono, con el tono de desaprobación en su voz. Siempre has sido egoísta, pero esto es un nuevo nivel. ¿De verdad la estás llevando a la corte?, preguntó mi tía Linda durante una cena familiar. Entiendo por qué lo haces, pero ¿no crees que es un poco extremo? Es tu hermana. Las reacciones fueron variadas. Algunos familiares estaban completamente de mi lado, indignados por la evidente falta de respeto de Melanie. Otros intentaron hacerme sentir culpable para que retirara la demanda, insistiendo en que la familia es la familia y que no debía permitir que el dinero nos separara. Son solo $10,000, dijo el tío Bob una noche cuando llamó para darme un consejo. ¿Realmente vas a arruinar tu relación con tu hermana por eso? ¿Vale la pena? Lo que estos intentos de manipulación no consideraban era que esto no era solo por el dinero. Sí, $10,000 era una cantidad importante, pero el problema iba mucho más allá de lo financiero. Se trataba de responsabilidad, de defenderme después de años de ser la persona en la que Melanie se apoyaba y de la que se aprovechaba. La había rescatado más veces de las que podía contar. Ya fuera para pagarle el alquiler, prestarle dinero para arreglar su auto o ayudarla tras una de sus interminables decisiones impulsivas, siempre estuve ahí. Pero esta vez había cruzado un límite. Me había mentido en la cara, se había aprovechado de mi generosidad y luego se había burlado cuando la enfrenté. No solo estaba luchando por recuperar mi dinero. Estaba luchando por establecer un límite. Cuando Melanie se dio cuenta de que no estaba faroleando, su actitud desafiante comenzó a desmoronarse. Al principio, se aferró a sus tácticas habituales, desestimando mis acciones como una reacción exagerada y asegurando que eventualmente se me pasaría. Pero a medida que se acercaba la fecha de la audiencia, su confianza empezó a tambalearse. Una noche,
Justo cuando estaba preparándome para dormir, mi teléfono vibró con una llamada de ella. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. «Hola», dije, manteniendo mi voz neutral. «Por favor», respondió Melanie, con la voz temblorosa. «No hagas esto. Te pagaré, lo juro. Solo dame más tiempo». Suspiré, apoyándome contra la encimera. «Melanie, te di 2 semanas para arreglar algo. Me ignoraste. No me tomaste en serio, y ahora estamos aquí. No pensé que realmente lo harías». Sollozó, su voz quebrándose. «¿De verdad vas a humillarme en la corte? ¿Delante de todos?» Cerré los ojos, obligándome a mantener la calma. «Te humillaste sola», dije con tono parejo. «Me mentiste, me robaste y gastaste el dinero en unas vacaciones. Te advertí lo que pasaría si no asumías tu responsabilidad, y elegiste ignorarme. Esto es culpa tuya». Su tono cambió de súplica a enojo. «¿Eres tan mezquina?», espetó. «¿Vas a arruinar nuestra relación por algo tan estúpido? Se supone que eres mi hermana». «Soy tu hermana», respondí con firmeza. «Y he pasado años siendo la hermana que siempre te salva, sin importar cuántas veces arruines las cosas. Pero esta vez, fuiste demasiado lejos. Se acabó el dejar que te aproveches de mí». Hubo un largo silencio. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz era más suave. «No quería que llegara a esto», susurró. «Pensé que podría devolverte el dinero antes de que se convirtiera en un problema». «Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad desde el principio?», pregunté, sintiendo la frustración crecer en mi interior. «¿Por qué mentir diciendo que era una emergencia? ¿Por qué no simplemente pediste ayuda para unas vacaciones si eso era lo que querías?» «No pensé que dirías que sí», admitió, casi en un murmullo. Sus palabras me dolieron. En el fondo, probablemente no estaba equivocada. Tal vez no habría aceptado financiar unas vacaciones de lujo, pero si hubiera sido honesta, al menos lo habría considerado. En cambio, eligió mentir y manipular, y ahora ambas estábamos pagando el precio. Para el final de la llamada, quedó claro que Melanie estaba desesperada. Me suplicó que retirara la demanda, prometiéndome una vez más que me pagaría todo. Pero ya había escuchado esas promesas antes, y esta vez no iba a ceder tan fácilmente. «Esto no se trata solo del dinero», le dije. «Se trata de asumir responsabilidades. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones, y si eso significa ir a la corte, que así sea». Me colgó, y por un instante sentí una punzada de culpa. Pero me recordé a mí misma que esto no era culpa mía. Melanie tomó sus propias decisiones y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Los días previos a la audiencia fueron tensos. Melanie intentó reunir apoyo entre los familiares, manipulando la historia para presentarse como la víctima. Pero me mantuve firme, negándome a permitir que ella, o cualquier otra persona, me hiciera sentir como la mala de la historia. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia, caminé hacia la sala del tribunal con la cabeza en alto, armada con todas las pruebas que había reunido meticulosamente. Mi estómago se revolvía con una mezcla de nervios y determinación, pero sabía que había hecho todo lo posible para prepararme. Esto no era venganza, era rendición de cuentas. Melanie, por otro lado, parecía una sombra de sí misma. Su arrogancia habitual había desaparecido. En su lugar, se veía nerviosa e insegura, con la mirada inquieta, como si buscara una salida. Por primera vez, parecía que estaba comenzando a darse cuenta del peso de sus acciones. La sala del tribunal era pequeña y sin pretensiones, con una atmósfera seria que dejaba claro que este era un lugar para hechos, no para dramas. La jueza, una mujer mayor con una expresión severa pero justa, llamó nuestro caso y me invitó a comenzar. Me puse de pie y presenté mi versión de la historia, comenzando desde el momento en que Melanie me llamó llorando, pidiéndome ayuda. Relaté cómo afirmó estar en una crisis financiera, cómo confié en ella y cómo le di $10.000 de buena fe. Luego expliqué cómo descubrí la verdad, que había usado el dinero para unas vacaciones lujosas mientras lo presumía en redes sociales. Para respaldar mis afirmaciones, entregué una carpeta con todas las pruebas que había recopilado, capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales, copias de sus mensajes de texto y recibos de su viaje. Incluso imprimí una línea de tiempo que vinculaba las fechas de sus vacaciones con el momento en que me pidió el dinero. La jueza examinó los documentos con atención, asintiendo de vez en cuando mientras hablaba. Cuando terminé, se volvió hacia Melanie y le preguntó si tenía algo que decir en su defensa. Melanie se puso de pie, aferrando una hoja de papel arrugada en sus manos. Tropezó con sus palabras, tratando de pintarse a sí misma como una víctima de las circunstancias. Yo no quería que esto llegara tan lejos, dijo con voz temblorosa. Estaba, no sé, abrumada.
y pensé que podría devolver el dinero antes. La jueza arqueó una ceja. ¿Tan abrumada como para reservar unas vacaciones de lujo? Preguntó, con un tono escéptico. Melanie vaciló. Yo necesitaba un descanso, balbuceó. Fue un error, ¿de acuerdo? No pensé que se convertiría en algo tan grave. La expresión de la jueza se endureció. Señorita, apellido, aquí no se trata de si usted cree que es grave o no. Se trata del hecho de que tergiversó la situación ante su hermana, tomó una suma significativa de dinero bajo falsos pretextos y luego la usó irresponsablemente. ¿Tiene algún argumento sólido en su defensa? Melanie bajó la mirada, su arrogancia completamente destruida. No, admitió en voz baja. La jueza no tardó en emitir su fallo. Está claro que este dinero fue otorgado bajo engaños, dijo, dirigiéndose a Melanie. Su hermana confió en usted y usted violó esa confianza. Se le ordena reembolsar el monto total de $10.000, además de los costos del juicio. El rostro de Melanie se desmoronó al escuchar el veredicto. Parecía a punto de llorar, pero no podía sentir lástima por ella. Había tomado sus propias decisiones y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Después de la audiencia, Melanie se acercó a mí en el pasillo, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Por favor, dijo, con un tono desesperado. Sé que arruiné todo, pero ¿no podemos llegar a un acuerdo? No sé cómo voy a conseguir ese dinero. La miré, sintiendo una mezcla de enojo y agotamiento. Tú te metiste en esto, Melanie, respondí simplemente. Tuviste todas las oportunidades para hacer lo correcto antes de llegar a este punto. Ahora, tendrás que resolverlo. Me di la vuelta y me alejé, dejándola allí en silencio. Por primera vez, sentí una verdadera sensación de cierre. La decisión del tribunal validó todo lo que había pasado y, aunque no borraba la traición, me dio la justicia que había estado buscando. Mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo que me había llevado hasta ese momento. No había sido fácil enfrentarme a Melanie, especialmente con la presión de la familia para que lo dejara pasar. Pero sabía que había hecho lo correcto, no solo por mí, sino por cualquiera que hubiera sido aprovechado por alguien en quien confiaba. Este capítulo de mi vida finalmente estaba llegando a su fin, y estaba lista para seguir adelante. La decisión del tribunal dejó a Melanie sin margen de maniobra. La jueza estableció un estricto calendario de pagos, especificando cuotas mensuales que irían reduciendo poco a poco los $10.000 que me debía. Si incumplía, enfrentaría consecuencias legales adicionales, y la gravedad del fallo parecía haberle hecho comprender finalmente la seriedad de la situación. El primer pago llegó a tiempo, una cantidad modesta en comparación con la deuda total, pero era un comienzo. Había abierto una cuenta aparte para hacer un seguimiento de los reembolsos, sabiendo que este proceso tomaría meses, si no años. Aunque no se sentía tan satisfactorio como había imaginado, era una prueba tangible de que Melanie finalmente estaba asumiendo su responsabilidad. Su estilo de vida, sin embargo, sufrió un golpe inmediato. Se acabaron los días de lujos impulsivos. Canceló su membresía en un gimnasio exclusivo, vendió sus bolsos de diseñador y cambió su lujosa SUV por un automóvil compacto y funcional. Sus redes sociales, antes llenas de fotos de escapadas extravagantes, quedaron en un silencio inquietante. Al principio, Melanie estaba furiosa. «Me arruinaste la vida», escupió durante uno de sus primeros pagos. «Espero que estés feliz». Permanecí tranquila, negándome a reaccionar ante su intento de hacerme ver como la villana. «Tú te hiciste esto a ti misma, Melanie», respondí con serenidad. «Solo te estoy pidiendo que pagues lo que debes». Su furia no duró mucho. La realidad se impuso a medida que se acostumbraba a su nueva vida con menos lujos. Sin el dinero que antes derrochaba sin pensar, tuvo que hacer sacrificios. Sus frecuentes escapadas de fin de semana fueron reemplazadas por noches tranquilas en casa, y su armario pasó de ropa de diseñador a prendas básicas y prácticas. Durante meses, su resentimiento quedó reflejado en el tono cortante de sus mensajes y en las miradas frías que me dirigía en reuniones familiares. Pero a medida que seguía cumpliendo con los pagos y el peso de sus acciones se volvía innegable, empecé a notar pequeños cambios en su actitud. Una tarde, varios meses después del inicio del proceso de pago, Melanie apareció en la puerta de mi casa sin previo aviso. Se veía diferente, menos arreglada, más discreta. No había rastro de la arrogancia o el sentido de superioridad que había mostrado en nuestros encuentros anteriores. «Solo quería dejarte esto», dijo, extendiendo un sobre con su último pago. «Gracias», respondí, tomándolo. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando ella titubeó, con una expresión de duda en su rostro. «Espera», dijo en voz baja. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Di un paso atrás y la dejé entrar.
Se sentó en el borde del sofá, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Durante un momento, miró el suelo, como si estuviera organizando sus pensamientos. He estado pensando mucho en lo que pasó, comenzó, con la voz temblorosa. En todo lo que hice y en cómo manejé la situación. Guardé silencio, dándole espacio para continuar. Estuve mal, dijo finalmente, mirándome a los ojos. No debí haberte mentido. No debí aprovecharme de ti. Tú solo intentabas ayudarme, y yo abusé de tu confianza. Yo, lo siento. Su disculpa me tomó por sorpresa. No era el gran gesto que alguna vez había imaginado, pero se sentía sincera. Melanie no era alguien que admitiera sus errores con facilidad, así que escucharla asumir su culpa fue algo que no esperaba. Gracias, respondí después de una pausa. Aprecio que lo digas. Asintió, con una expresión que mezclaba alivio y tristeza. He aprendido mucho estos últimos meses, dijo. Sobre mí misma, sobre cómo he tratado a la gente. No quiero seguir siendo esa persona. No era una transformación total. Melanie aún tenía un largo camino por recorrer, pero era un primer paso en la dirección correcta. Por primera vez en años, vi un destello de la hermana con la que alguna vez fui cercana, la persona que siempre había esperado que pudiera volver a ser. Cuando se fue esa noche, sentí una extraña sensación de cierre. El proceso de pago aún no había terminado, pero su disculpa era una señal de que algo había cambiado. No borraba el daño ni deshacía la traición, pero era un comienzo. Melanie finalmente estaba empezando a asumir la responsabilidad de sus actos, y eso significaba más de lo que había esperado. Por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí que había esperanza para nosotras, y para el futuro. A medida que los meses se convirtieron en años, la situación con Melanie pasó de ser una herida abierta a una cicatriz, una marca del dolor que había pasado, pero también del poder que encontré al defenderme. La experiencia fue agotadora, en ocasiones, desgarradora, pero me enseñó lecciones que llevaría conmigo para siempre. Durante mucho tiempo, había creído que ayudar a la familia significaba brindar apoyo incondicional, sin importar las circunstancias. Pensaba que ser una buena hermana significaba rescatar a Melanie de cada problema en el que se metía, incluso cuando eso me costaba a mí. Pero esta experiencia me obligó a enfrentar una dura verdad. Hay una línea muy fina entre ayudar a alguien y permitirle seguir cometiendo los mismos errores. Ayudar significa apoyar, dar herramientas para que alguien pueda mejorar su situación. Permitir, en cambio, significa proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones, dejándolo repetir los mismos errores sin que aprenda nada. Durante años, había confundido ambas cosas, pero la traición de Melanie dejó claro que era momento de establecer límites. A medida que continuaban los pagos, Melanie comenzó a cambiar lentamente. Al principio, fue por necesidad, no tenía otra opción más que adaptarse a su nueva realidad financiera. Pero con el tiempo, esa disciplina forzada pareció encender algo más profundo en ella. Empezó a buscar maneras de ahorrar, aceptó trabajos adicionales para cumplir con sus pagos mensuales. Incluso asistió a algunos talleres de educación financiera, algo que nunca hubiera imaginado de la Melanie que una vez ridiculizaba los presupuestos como algo aburrido y restrictivo. Para cuando hizo su último pago, era una persona distinta. La arrogancia y el sentido de derecho que la habían definido durante tanto tiempo desaparecieron, reemplazados por una determinación silenciosa. Aún no era perfecta. ¿Quién lo es? Pero finalmente estaba tomando control de su vida de una manera que nunca antes había hecho. El día en que me entregó su último pago, sonrió levemente y dijo, «Nunca pensé que llegaría el día en que esta deuda desaparecería». «¿Se siente bien?» «Debería», respondí con una sonrisa. «Te lo ganaste». Su expresión se tornó seria. «Lamento todo lo que te hice pasar», dijo. «Sé que no lo merezco, pero espero que algún día podamos dejar esto atrás». La miré, pensando en todo lo que habíamos pasado. La herida de su traición aún estaba ahí, pero ya no dolía como antes. No estaba segura de qué deparaba el futuro para nuestra relación, pero en ese momento supe que al menos habíamos llegado al final de este capítulo. Finalmente, la deuda había sido saldada. Y con ella, un nuevo comienzo. Su disculpa se sintió genuina, y por primera vez creí que realmente estaba arrepentida. «Ya lo hemos hecho», dije con suavidad. «Esto no borra el pasado, pero tampoco tiene que definir nuestro futuro». La resolución no fue lo que había imaginado cuando comenzó toda esta experiencia. No hubo reconciliaciones dramáticas ni reuniones emotivas llenas de lágrimas, pero hubo algo mejor: crecimiento. Melanie había aprendido de sus errores, y yo había aprendido a valorar mis propios límites. Nuestra relación no era perfecta, nunca lo había sido, pero se estaba reparando.
Poco a poco, comenzamos a reconstruir la confianza que se había roto. Ella ya no me veía como una red de seguridad, y yo ya no la veía como un caso perdido. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la persona que fui al comienzo de este proceso no habría podido manejarlo. También había crecido, aprendiendo a decir no, a mantenerme firme y a priorizar mi propio bienestar. Por primera vez en años, sentí un equilibrio en mis relaciones, no solo con Melanie, sino con todos en mi vida. Esta no era la resolución que había esperado, pero era una con la que podía vivir. No era perfecta, pero era un avance. Y para mí, eso era suficiente. Un año después de que Melanie hiciera su último pago, la vida había encontrado una nueva normalidad. El torbellino de ira, traición y batallas legales quedó atrás, reemplazado por un capítulo más tranquilo y reflexivo. Melanie y yo aún no éramos tan cercanas como antes, pero algo había cambiado entre nosotras, un sentido de respeto mutuo que antes no existía. Una tarde, me invitó a tomar café. Dudé por un momento antes de aceptar, sin estar segura de qué esperar. Cuando llegué, me sorprendió encontrar su apartamento más modesto y organizado de lo que jamás lo había visto. Ya no estaban los adornos llamativos ni los últimos gadgets de moda. En su lugar, el espacio se sentía vivido y práctico. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, tomando café y recordando nuestra infancia. Por primera vez en años, nos reímos juntas, no forzadamente ni con incomodidad, sino genuinamente. ¿Recuerdas cuando intentamos hacer galletas para el cumpleaños de mamá y activamos la alarma de incendios?, dijo Melanie, con los ojos brillando de diversión. Nunca olvidaré la cara que puso cuando llegó a casa y nos encontró cubiertas de harina, respondí, riendo. Por un momento, nos sentimos como niñas otra vez, antes de que la vida y las responsabilidades lo complicaran todo. Más tarde esa noche, mientras arropaba a Ben en la cama, me miró con una expresión curiosa. «Mamá», dijo con su vocecita rompiendo el silencio, «¿por qué sigues hablando con la tía Melanie?» Pensé que había hecho algo malo. Me detuve, sorprendida por su pregunta. Ben había escuchado fragmentos de la situación entre Melanie y yo, aunque intenté protegerlo de los detalles. «Ella cometió un error», dije con cuidado. Pero se dio cuenta de que estaba equivocada y trabajó duro para enmendarlo. A veces, las personas se equivocan. Pero si están dispuestas a aprender y cambiar, merecen una segunda oportunidad. Ben pareció reflexionar sobre esto por un momento antes de asentir. «Entonces, ¿la perdonaste?», sonreí y acaricié su cabello. «Sí», respondí. «La perdoné. Y me alegra haberlo hecho. El pasado siempre formaría parte de nuestra historia, pero ya no nos definía. Melanie había crecido de una manera que nunca creí posible, y yo había aprendido a valorarme lo suficiente como para establecer límites. Seguir adelante no significaba olvidar lo que había sucedido. Se trataba de reconocerlo, aprender de ello y elegir crecer a pesar de todo. Ambas llevábamos cicatrices de la experiencia, pero eran recordatorios de lo lejos que habíamos llegado. Mientras me sentaba en el sofá esa noche, reflexionando sobre todo, sentí una paz que no había sentido en años. La vida no era perfecta, pero era real. Y por primera vez, sentí que ambas finalmente estábamos avanzando, no solo como individuos, sino como familia. Y eso era suficiente.